Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. La defensa de Donald Trump pidió en Nueva York la anulación del caso relacionado con la exactriz porno Stormy Daniels, que testificó ayer en la audiencia donde estaba el expresidente. ¿Qué pasará con el proceso? En El Salvador, varias organizaciones de la sociedad civil publican mañana un informe sobre la desaparición forzada de más de 300 personas. En las cárceles hay miles de jóvenes de las pandillas. ¿Qué responde el gobierno? Ayer tuvo lugar una de las efemérides musicales más importantes de los últimos tiempos, los 200 años del estreno en Viena de la Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Cómo fue aquel momento donde estuvo el compositor? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Atenas. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 8 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos estuvo ayer pendiente, una vez más, del juicio que se le sigue a Donald Trump por el caso de Stephanie Clifford, que cuando aparecía en pantalla como actriz porno se llamaba Stormy Daniels. El proceso tiene lugar en una corte de Manhattan. A Trump, primer expresidente que se sienta en el banquillo de los acusados, se le imputan 34 cargos. Están relacionados con la falsificación de documentos empresariales. La historia empezó en 2006, en Nevada, cuando se supone que Trump y Daniels tuvieron un encuentro sexual. 10 años después, poco antes de las elecciones que ganó Trump, se supo que él le había dado $130,000 a su abogado, Michael Cohen, para que se los entregara a Stormy. El objetivo era que ella no contara la historia de lo ocurrido en aquella cita en un hotel de Nevada. En los registros de la campaña de 2016, todo eso figura como gastos de negocios, cuando en verdad eran pagos de silencio que, además, según la acusación, influyeron en el resultado electoral. El 8 de noviembre de 2016, Trump derrotó en las urnas a Hillary Clinton. Lo que pasó ayer es que, con Trump en la sala, Stormy habló de su cita en 2006. La periodista de CNN, Caitlin Collins, que cubrió la audiencia, dijo que Stormy dio muchos detalles de lo sucedido. Relató que esa noche entró al baño y que al salir, Trump estaba en la cama, en boxers y camiseta. There were moments where she was going into incredible detail, including that moment when she met Donald Trump in his hotel in 2006. They were supposed to have dinner. They didn't actually eat dinner, she testified, but she talked about how she went into the bathroom at one point. She was looking through, his DOP kit that was in the bathroom and what products he had. And she shampoo. And Old Spice was also one of the products. And she came out. I mean, I'm telling you, it's this level of detail that she was going into. But she came out and she said that he was undressed on the bed, that he was in boxers and a t-shirt. Trump, de 77 años, es el candidato del Partido Republicano a los comicios presidenciales que tendrán lugar en menos de 6 meses, el 5 de noviembre. Se enfrentará previsiblemente al presidente Joe Biden, el candidato demócrata. Pero, ¿qué pasó exactamente en la audiencia de ayer y qué efectos puede tener? Hablamos en Washington con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, este fue el testimonio más explosivo hasta la fecha y el más polémico. Stormy Daniels testificó durante varias horas porque está en el centro de este caso, de esos pagos de silencio que originaron la acusación a Trump por falsificación de registros empresariales. Pero su declaración fue mucho más allá de los pagos. La actriz habló sobre cómo conoció a Trump en 2006 y entró en detalles muy específicos sobre su supuesto encuentro sexual que el expresidente siempre ha negado, hasta el punto que la prensa presente en la sala relata que
Además de que el expresidente estaba molesto, había mucha gente visiblemente incómoda, desde miembros del jurado hasta el propio juez Juan Merchan, que advirtió varias veces a la Fiscalía y a la testigo que esos detalles salaces, explícitos, no eran necesarios y que tenían que pasar página. Stormy Daniels habló minuciosamente de posturas sexuales, del tipo de atuendos que llevaban o no llevaban y sobre otros detalles del presunto affair. Aseguró también que sintió vergüenza por no decir que no. Y los abogados de Trump pidieron entonces que se anulara el juicio porque el testimonio había ido demasiado lejos, dijeron. El magistrado respondió que no, pero al mismo tiempo dijo que estaba de acuerdo en que había detalles que tenían que haberse quedado fuera. Y hay analistas que se preguntan ahora si esta estrategia de la Fiscalía, esta línea de preguntas y estos detalles, todo esto que ocurrió ayer, podría ayudar a Trump. Porque recordemos que lo que está en el núcleo legal de este caso no es el supuesto affair, que no sería ilegal, ni siquiera los pagos de silencio, que tampoco lo serían. Los múltiples cargos contra el expresidente se basan en que esos pagos no se declararon como tales y se trataron de ocultar falsificando registros, según la acusación, antes de las elecciones presidenciales que llevaron a Trump a la Casa Blanca en 2016. En este sentido, habrá otros testimonios más relevantes, como el del exabogado de Trump, Michael Cohen, quien ya estuvo en la cárcel por tramitar estos supuestos pagos, entre otras cosas. Y termino recordando algo más. Este juicio está siendo muy tenso, con una clara frustración del juez Merchan por momentos. Esta semana, por ejemplo, volvió a multar a Trump por violar en 10 ocasiones la orden de silencio, la llamada orden mordaza, que le prohíbe cargar públicamente o en las redes sociales contra testigos, fiscales y miembros del jurado. Y Merchan advirtió que si este desacato continúa, podría enviar a Trump a la cárcel, aunque es lo último que quiere hacer, dijo, por las enormes implicaciones que tendría mandar a prisión a un expresidente de Estados Unidos que podría volver a la Casa Blanca. Varias organizaciones de la sociedad civil de El Salvador publicarán mañana un informe sobre las desapariciones forzadas que se han producido en ese país desde el 27 de marzo de 2022, cuando fue decretado el estado de emergencia. Las organizaciones consideran que desde entonces no se conoce el paradero de 327 personas. También buscan noticias de 244, que se supone han estado bajo custodia estatal. Su informe lo entregarán al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que gobierna desde 2019, puso en marcha una política contra las pandillas que ha llevado a unas 80,000 personas a prisión. Tienen entre 18 y 30 años. La criminalidad se ha reducido drásticamente, pero ha habido muchas críticas. ¿Qué respuesta ha dado el Estado salvadoreño a los reparos formulados por las organizaciones de la sociedad civil? Hablamos ayer en San Salvador con Ruth López, la jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristo Sal, una entidad fundada por obispos anglicanos que funciona desde 2001. La respuesta estatal frente a las vulneraciones y las denuncias que se han realizado por las organizaciones y las familias de las personas afectadas es el no reconocimiento. Hay una política negacionista por parte del gobierno y de las instituciones de control en El Salvador que han sido electas justamente por la bancada mayoritaria oficialista. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional recibió entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 29 de febrero de 2024, durante el periodo de régimen de excepción, 6.368 demandas de habeas corpus, de las cuales solo admitió 13 y estimó únicamente 3. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuradora ha dicho que en El Salvador no hay vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, el funcionario gubernamental que fue nombrado por Bukele recientemente, el comisionado Guzmán, de origen colombiano, también ha dicho que no hay vulneraciones y que no tiene reporte de vulneraciones de derechos humanos.
Por lo tanto, ese negacionismo lo que hace es revictimizar también a todas estas personas que han sufrido detenciones arbitrarias y también a sus familias, por supuesto, pero además no asumir la responsabilidad de las vulneraciones que se están cometiendo por el mismo Estado salvadoreño. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Ayer se cumplieron 200 años de uno de los acontecimientos más notables del mundo de la música, el estreno en Viena, la capital austriaca, de la Novena Sinfonía de Beethoven. El papel más importante de la celebración lo ha tenido y lo tendrá justamente la Orquesta Filarmónica de Viena. Ludwig van Beethoven nació en Colonia el 16 de diciembre de 1770 y después de la novena no compuso más sinfonías. El último movimiento de la obra musicaliza la Oda a la Alegría del poeta Friedrich von Schiller. Beethoven dirigió aquel día la orquesta. Fue un momento irrepetible. En el público había grandes personalidades, como el compositor Franz Schubert y el canciller austriaco Clemens von Metternich. La partitura de la Novena Sinfonía se encuentra en la Biblioteca Estatal de Berlín. Beethoven murió el 27 de marzo de 1827 en Viena. Son muchas cosas las que llaman la atención de una obra cumbre como la Novena Sinfonía de Beethoven. Por eso llamamos ayer, aquí en Bogotá, a la violonchelista María Isabel Quintero, que es realizadora de la Radio Nacional de Colombia. Hay dos cosas que son las que más me llaman la atención de la Novena Sinfonía de Beethoven. Una es que su estreno se dio luego de 12 años de que Beethoven no hubiera dado conciertos ni hubiera hecho apariciones musicales en público. Era una persona importantísima para la actividad musical en Viena, que bullía de cultura, y su desaparición, silencio, ausencia de los escenarios causaba gran intriga, y más aún el anuncio del estreno de esta, la que es su última sinfonía. 12 años en los que él perdió completamente la audición y las consecuencias que esta pérdida trajo a su carácter, a su vida. Tenía 53 años cuando entonces se paró el 7 de mayo de 1824 en los escenarios en Viena, concretamente, y parecía un anciano, 30 años mayor. Poco tiempo después, 2 o 3 años después, falleció. Completamente derrotado, y aquí es la segunda cosa que más me llama la atención, es cómo una persona es capaz de dar un producto artístico que trasciende su época, que trasciende su momento, que trasciende la finitud, lo sobrepasa a él mismo y lo entrega a la humanidad, y cómo la humanidad lo toma para sí, cómo también se ha convertido en un himno literalmente de hermandad, de unión, cómo ha sido utilizada a lo largo de los siglos la novena de Beethoven para ejemplificar a una humanidad unida en un propósito que nos hermana, vengamos de donde vengamos. Ha sido interpretada, por ejemplo, el 25 de diciembre de 1989 en el concierto que conmemoraba la reunificación alemana dirigida por Bernstein, en multitud de ocasiones en las que siempre ha habido un bien mayor, un propósito mayor a nosotros mismos como personas, como seres humanos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ya son 90 los muertos y más de 130 los desaparecidos por las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en el Brasil. El aeropuerto de Porto Alegre, la principal ciudad en la zona, es prácticamente un lago y se encuentra cerrado. Según el gobernador Eduardo Leite, este es el peor desastre climático que ha vivido el sur del país. El presidente Lula da Silva ha sobrevolado la zona y supervisa las tareas de rescate. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que su país sí participará de las pruebas PISA de 2025. Las pruebas, creadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, miden habilidades como la comprensión de lectura o las matemáticas en alumnos de 15 años. Hace una semana, la organización informó que México no había hecho los pagos para llevarlas a cabo. Las energías renovables ya producen más del 30% de la electricidad del mundo, según dice un estudio publicado ayer por Ember, un think tank especializado que opera en Londres. El informe dice además que el crecimiento de esas energías ha sido notorio, pues en el año 2000 las renovables constituían solo el 19% de la electricidad a escala global. Para elaborar el estudio, Ember revisó datos de 80 países que representan el 92% de la demanda de la energía global. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.